Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a No se diga más a través de Rumba 98.5, como siempre, día a día, revisando el acontecer diario en la República Dominicana y un poco más allá. Quien les habla, Alex Barrios, acompañado de Karina Alarcón. Así es, buenas noches, señores. Nosotros honrados, como siempre, de comunicarnos con ustedes a esta hora y llevarles las principales informaciones del día. Lorena, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios. Feliz de que nos volvamos a ver por aquí por Rumba 98.5. ¿Qué tú piensas, Alex? Porque estás loco por decirme algo. No, quería saludarte, saber cómo estás, ¿todo bien? Ay, todo bien, gracias a Dios. Qué Bueno, bueno, qué miren bueno. que así marchará y recordándoles a todo el mundo que pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram, arroba no se diga más radio y en Twitter, arroba no se diga más RD. Así es, y también pueden contactarnos a nuestros teléfonos a nivel nacional al 809-682-9850 y nuestra línea internacional 1883-380-0062. Hoy varios temas, el desde ayer o desde el fin de semana, el secuestro de los dos nacionales dominicanos en Haití, y eso ha traído cualquier cantidad de pronunciamientos, tanto nacionalmente como a nivel internacional, Así es. informaciones que se han filtrado que parecen una locura, informaciones, la única posición oficial que ha habido, bueno, hoy el presidente habló, dio una declaración diciendo que muy pronto se sabrán noticias de estas dos personas, pero también el Ministerio de la Defensa fijó una posición durante la tarde de hoy, haciendo saber que las autoridades haitianas han pedido apoyo a las autoridades dominicanas y las autoridades dominicanas se la están dando. Cuando decía informaciones que se han filtrado anoche específicamente, el portal digital Acento publicó una cosa que por eso decía que era una locura, Sí. porque si es verdad todo lo que ellos publicaron, me parece que fue un absurdo total que se haya publicado esa información o que se haya filtrado o que haya llegado a ese medio, porque decían prácticamente por dónde iban a entrar, quiénes iban, Todos los el momento en detalles. que iban a entrar a la puerta X, o sea, una cosa Como si, realmente, como si en Haití no hubiese internet. sí, exactamente, como que ya no se iban a enterar de nada de lo que ellos iban a hacer. También podía ser una acción de esas que llaman de contrainteligencia, como para que creyeran que iban a hacer eso y por otro lado estaban actuando de otra forma, pero la verdad es que lo de ayer parecía una obra del teatro del absurdo. Sí, una imprudencia. Vamos a ver, porque hoy escuchamos al ministro de Defensa hablando sobre este secuestro y de cómo se estaba trabajando para traer a los dominicanos secuestrados, los hermanos Michael Enrique y Antonio Campuzano, que sabemos desde el sábado se encuentran en esta situación y que estaban allá trabajando en una película a través de una productora y nada, y se encontraban ya saliendo de Puerto Príncipe, pero lamentablemente por la situación tan inestable que se vive en Haití, son lamentables los casos que se dan de secuestro y a mí lo que me preocupa es que lo hablábamos ayer sobre ese tema político que hay tan sensible, como situaciones como esta, a pesar de que el mismo pueblo haitiano lo que está pidiendo es ayuda para regresar a estos dominicanos, ellos no son parte de esta situación, pero cualquier cosa que pase puede lastimar aún más las relaciones. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y qué difícil para las madres o sea, para las madres no, la madre, porque son hermanos de estos dos muchachos. O sea, qué horrible el cuadro que debe estar viviendo de incertidumbre por Así tener es. a ambos hijos secuestrados. También hay que comentar que este tema de los secuestros en Haití es prácticamente algo que ocurre muchas veces al día, o sea, es toda una industria del secuestro que existe en ese Sí. país, que podría ser un hecho cotidiano, solo que en esta oportunidad involucra a dos personas extranjeras, en este caso dominicanos, y por eso se ha alzado todo el revuelo que se ha alzado, ¿no? Sí. A Eh, propósito de esto, Alex, el Mirex comunicó esta tarde que recibieron a dos de los compañeros de los jóvenes que están secuestrados en Haití. Ya ellos llegaron al país, dos compañeros,
llegaron sanos y salvos y están reunidos con las autoridades a los fines de recopilar más información. Sí, hoy precisamente sobre esto vamos a tener con nosotros como invitado una vez más al señor Edwin Paraizón, quien es ex embajador haitiano, que lo tuvimos hace algunos días. Con él vamos a estar conversando sobre este tema y particularmente también para que nos ayude a entender todo eso de cómo funciona esa industria del secuestro en la República Dominicana y ver quién quita En Haití. si en Haití. Y quién quita si a lo mejor tiene alguna información extraoficial que le haya llegado. Claro, las aristas que debemos tomar en cuenta para hacer de esta operación positiva y que no hacer las relaciones aún más entre la República Dominicana y la República de Haití. Así que a ver qué pasa. Tenemos ese invitado como tú mencionaste y muchísimas cosas más, así que no se diga más. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. Escucha algo nuevo, 98.5 FM, información y variedad. Rumba 98.5, marcando el rumbo de la radio. De 8.5, una emisora RCC Media. Pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más, pa' que no se diga más. De vuelta en No se diga más a través de Rumba 98.5 y otra, Lore y Karina, otra de las informaciones que ha ocupado un gran centimetraje en los medios de comunicación y en las redes durante los últimos días y hoy particularmente, es el conflicto entre la Federación de Profesores de la UAS, de la Universidad Autónoma Santo Domingo, con la universidad, por supuesto, a raíz de una serie de reivindicaciones que están ellos buscando y que como hasta ahora no lo han conseguido, ellos decidieron ir a paro de actividades, aun cuando en este momento estamos en educación virtual. Tenemos hoy de invitado, y ya lo tenemos, a Wagner Gomera. Él es el presidente de la Federación de Profesores de la UAS, con quien vamos a conversar sobre este tema. Profesor Gomera, muy buenas tardes, gracias por atender a nuestra invitación. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo para ustedes. Muchas gracias. Cuando le invitamos todavía no teníamos el resultado de un acuerdo que hoy recién firmó, según algunos medios, la rectora Emma Polanco y el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín, en el que aseguran que ahora le darán a los profesores, o les han propuesto, ofrecerles el 10% de aumento. Eso luego de que ustedes rechazaran una primera oferta de solo un 5%. Pero también se dice que ustedes no han firmado. ¿Nos cuenta un poco cuál es el estatus de esto? Bueno, sí, nosotros recibimos la propuesta, estuvimos presentes en el despacho de la rectoría para recibir el compromiso del señor ministro y de la señora rectora. Bueno, y el problema es que nosotros como comité ejecutivo tenemos el mandato de someter la propuesta que recibiéramos a la asamblea de profesores. Y efectivamente hemos procedido a convocar la asamblea de los profesores de la universidad para mañana a las 5 de la tarde, quien tendrá que valorar el compromiso. Un compromiso que las autoridades están comprometiendo a aumentar un 10% a partir de febrero
y donde el gobierno se está comprometiendo a realizar un aumento para el próximo año que no tiene un monto específico. Recordamos que nosotros planteamos una indexación del salario alrededor del 40%, aunque con la flexibilidad de recibir esto en tramos y de forma tal que hemos recibido la propuesta y tocará a la Asamblea mañana deliberar sobre la misma. Algo positivo es que la propuesta se reconoce la demanda de gestionar conectividad para los alumnos, lo cual podría ser un elemento favorable para que los profesores valoren como positiva la iniciativa. Pero el comité ejecutivo lo que está haciendo es procediendo a someter a la asamblea de docentes. Señor Gómez, en este mismo momento el Consejo Superior de las Directivas del gremio está reunido para tener una primera impresión de esta propuesta. Señor Gómez, usted ha mencionado algo importante y es que dentro de esos deseos que ustedes planteaban a la Universidad Autónoma de Santo Domingo estaba el tema de los estudiantes y la conectividad. Obviamente el enfoque ha sido el pedimento que ustedes han hecho sobre el aumento de salarios, pero hay otras peticiones dentro de esta manifestación que ustedes están pues llevando a cabo. Sí, pedíamos, además de la conectividad a los estudiantes, estábamos pidiendo un salario base para los profesores jubilados de la universidad, que por el paso del tiempo y la falta de indexación, los salarios han caído a la miseria. Profesores que se jubilaron con un salario que llevado a dólares eran entre $1,000 y $2,000, hoy día ese salario son 18,000 y 20,000 pesos, 25,000, 30,000 pesos, y nosotros estamos pidiendo un salario base para ellos de 60,000 pesos. Una cuestión que ha sido reconocida para los rectores. Los rectores de la universidad se jubilaron igual, con salarios en dólares eran bastante en ese momento, pero al cabo del tiempo tenían 7,000 como Guarocuya Batista del Villar, o 25,000 como Franklin Almeida Ranciel, etcétera, pero a ellos, sobre todo a un grupo de ellos, le llevaron el salario a los 210,000 pesos, que es lo que gana un rector actualmente. Entonces nosotros estamos pidiendo eso para los profesores comunes y corrientes, que son los que han construido la historia de la universidad. Y esto ha sido tomado para ser colocado como una cosa que se va a analizar para el presupuesto del próximo año. Señor Gomera, si la Asamblea llega a aprobar este acuerdo, los términos de este acuerdo, ¿cuándo ustedes estarían firmando con el MESID? Bueno, nosotros estaríamos firmando, llamando ese mismo día a los profesores a reintegrarse a la docencia. Ya estaríamos hablando sobre las 7 de la noche, sería efectiva a partir del jueves de esta semana. Ahora, profesor, yo no puedo dejar de hacerle esta pregunta porque de verdad que, y sé que se la han hecho, me imagino, porque yo entiendo que muchísima gente debe estar pensando exactamente lo mismo. ¿Usted de verdad está convencido de que era el momento más idóneo para llamar primero para hacer este tipo de exigencias y además para ir a un paro en la universidad cuando estamos en un momento de crisis absoluta por el tema de la pandemia, que no es solamente una pandemia que afecta al mundo, sino que a nosotros en particular nos está afectando muchísimo? ¿De verdad usted cree eso? Donde tantas personas han perdido trabajo y todo, o sea, donde al revés, están buscando por lo menos tener un empleo. Y ojo, sin valorar si lo merecen o no, yo estoy seguro que no merecen solamente lo que ustedes están pidiendo, seguramente merecerán mucho más, pero es el momento. Mira, el gobierno estableció la indexación del salario de los médicos, de los policías, de las enfermeras, de los profesores de educación preuniversitaria. Y nosotros entendíamos que nosotros teníamos también que ser valorados. Además, en medio de una crisis, el tema de la pérdida del poder adquisitivo de la población tiene que ser atendido. Una de las medidas que puede salvar la situación
y específicamente ha estado dentro del paquete de política de ayuda y de atención a la economía, es el tema de los salarios de la gente. Y el costo de la vida en la República Dominicana, como en todos los países, pero aquí en República Dominicana estamos experimentando un proceso inflacionario, de forma que como respuesta a la crisis, a esta crisis que estamos viviendo, que es una crisis del empleo, efectivamente, como usted dice, mucha gente perdiendo empleo y deteriorándose su poder adquisitivo, con una población como la de los docentes, 60 años en promedio, requería una atención que fuera puesta en la agenda. Nosotros, conscientes de las condiciones, planteamos la medida de forma flexible, es decir, haga un reconocimiento de... Bueno, pero ni tan flexible, porque si llaman a un paro de actividades no hay mucha flexibilidad. No, y han sido bastante constantes, o sea, No aceptaron el 5%, por ejemplo. Exactamente, querían justo es que nunca se propuso un 5% eliminando el bono de virtualidad, un apoyo que los profesores habían conquistado. Y eso implicaba una pérdida neta para los profesores. Una pérdida neta que los profesores que con salario de 70,000 pesos iban a recibir 3,500 para entregar 9,000 pesos. Entonces, esa no fue una propuesta para ser analizada. Y de segundo, que ese paro se planteó con suficiente tiempo, viene de un proceso de lucha, no ha sido constante, al contrario. La federación tiene 5 años que contrajo un acuerdo con el gobierno y las autoridades, incluso expresada en una resolución que establecía un incremento del 25%. 5 años de eso y no hubo respuesta. Los profesores recibimos la pandemia y viendo recrudecer, poniéndose más difícil la situación, pues nos vimos obligados a lanzar desde más. Se ha hablado como que nosotros estamos dejando a los estudiantes desamparados. En realidad, los profesores de la universidad nunca han permitido que un semestre colapse, y la universidad se mantiene abierta gracias al sacrificio de una universidad que con 4,000 profesores atiende a una población que las universidades privadas atienden con 13,400 docentes. Esa es la realidad. Unos profesores que consumen menos del 50% del presupuesto de la universidad, que es un presupuesto de nómina. Todos los recursos están destinados, la mayor parte de los recursos, a la burocracia y a la carga administrativa. Nosotros hemos cargado pesado con la crisis, y esa crisis ha empeorado las condiciones. Miren, es necesario a nivel general plantear el tema de los salarios de la República Dominicana, porque es una vieja de y la situación actual la ha empeorado. Entonces, bueno, ahí está el planteamiento nuestro, ahí está la propuesta, y ahora nos tocará a nosotros mostrar flexibilidad a partir del reconocimiento de nuestra demanda. Bueno, pues vamos a ver qué pasa con esto, la respuesta que tienen después de esta asamblea. Sí, como le decimos, nos llama la atención justo por tener a tantos dominicanos que al revés están perdiendo sus empleos. Quizás entendemos que es justo esperar un poco más, pero ya ellos accedieron a este 10%. Vamos a ver entonces qué pasa a partir de aquí. Estaremos dándole seguimiento. Así que muchísimas gracias por acompañarnos. A su orden, a su orden. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Bueno, Lorena, lo importante es que a pesar de que el momento no era el más idóneo quizás para realizar paros, lo importante es que este proceso ya está avanzado, y ojalá que sí, que la Asamblea apruebe los términos de este acuerdo para entonces que se reintegren las labores educativas, las labores administrativas en la UAS, y de modo que todo pueda continuar su curso. Sí, él habla de que esa deuda, de esa promesa de aumento de salario tiene unos 5 años, que no era solamente eso, que querían trabajar el tema de la conectividad. Si hubo una respuesta positiva hacia ese pedimento, es porque entendemos que las autoridades pueden soportar ahora mismo ese aumento de salario. Entonces, vamos a esperar qué pasa. Sí. Es más sensible, pero pero al final todo por el beneficio de los estudiantes, que se reintegren a las clases y que continúen con su programa educativo.
Bueno, hay más informaciones para el día de hoy. Lorena, apresan al fiscalizador de Santiago que embarazó menor de edad. El Ministerio Público hoy puso bajo arresto al fiscalizador Mauricio Francisco Osoria Castillo, a quien se le imputa por el delito de sustracción de menores, como parte de un caso en el que el funcionario embarazó a una joven de 17 años de edad. Ya la justicia tomó cartas en el asunto ante esta situación. Importante sentar estos precedentes, Lorena, porque como hemos comentado antes en esta plataforma, a veces a las mujeres les cuesta mucho denunciar este tipo de abusos, principalmente cuando vienen de parte de funcionarios. Y hemos visto como recientemente han salido varios casos. Así mismo, y lamentables. Lo que sí es que ha habido una respuesta de parte de la justicia positiva hacia esas mujeres que hacen esas denuncias, y también tenemos en casos donde las mismas mujeres han retirado la denuncia, dejando la duda de si finalmente ocurrió o no ese hecho de violencia. Lo interesante es que la justicia, cuando se trata de ocasiones como estas que tienen que ver con violentar a la mujer, no importa que la misma retire esa querella, continúa porque siempre se piensa en que por temor a esta persona que la agredió, muchas veces que actúan de esa manera. Entonces, ahí sabremos la verdad entre este caso y otros más que se han dado de violencia de género, violencia sexual hacia la mujer. Así es, importantísimo. Oye, y quien debe estar contento es Lionel. Ajá. ¿Por qué? Sí. Bueno, porque se acuerdan que hablábamos de lo de los recursos que debía recibir la Junta Central Electoral para distribuirlos a los partidos. José Rijo, el director de presupuesto, le había dicho, no se vistan que no van porque es solamente la mitad. Y resulta que hoy el gobierno anunció que no, que sí, que hay que entregar el 100% de los fondos. ¿Qué habrá pasado ahí? Porque, o sea, habíamos visto esa opinión de parte del gobierno y como que nos chocó un poco porque entonces como contradecirse. Sí, sí, la verdad es que, bueno, la única justificación en la que uno piensa es que, bueno, que hubo algún arreglo, ¿no? Que alguien lloró y a alguien complacieron. Bueno, lo que diga la Junta, dijeron ahí, lo que diga la Junta. Bueno, eso es verdad. También la Junta toma la decisión. Sí, pero... Porque acuérdate que cuando el presidente hizo ese anuncio, no es algo que él puede decidir, Sí. ¿verdad? Como presidente, como ejecutivo, sino que él sugirió que debía ser solamente el 50% de los recursos, especialmente por la pandemia y además por ser un año no electoral. Claro, pero lo que chocó es porque no solamente fueron las palabras del presidente Abinader, sino que también justo escuchamos al economista Rijo Presbot pronunciarse sobre lo mismo. Entonces, como que te choca que hoy en la mañana tengamos la respuesta de que la Junta sí se le entregará ese 100%. Claro, claro. Ellos explicarán por qué hubo ese cambio de pensamiento y nada, si quieren lo explican, si no, mientras tanto no se queda. Tú sabes. Lo cierto es que como comenzó esta noticia, Leonel debe estar contento. No, definitivamente. Tú y sabes más contento debe estar el PLD, porque es el segundo partido que más recibe después del PRM, que por cierto ya no van a ser 32 miembros del comité político, sino que aumentará a 45. Ay, sí. Según ellos ellos. están ahí trabajando con la estructura, ellos están creando pues nuevas posiciones para conseguir que esta organización política vuelva a recuperar el espacio que tenían los dominicanos, según ellos. Sí, lo justificaron diciendo también que como el comité central se amplió, entonces también habría que ampliar el comité político. Así que eso, ahí lo que pasa es que todos los que están no se quieren ir. Y entonces, para que entren 15 nuevos. Para que digan que se está renovando el partido, están entrando caras nuevas. Y entonces nada. Qué difícil, qué difícil. Y eso, que se fueron muchos, señores. Imagínense si no se hubiesen ido el lío que habría ahora mismo en el PLD. Se fueron muchos, ¿eh? Aunque ellos dicen que no. Y en la otra noticia, no sé si mezclarla con la del PLD, según el presidente Abinader sí, porque formaban parte del blindaje del PLD. Hugo Álvarez, el presidente de la Cámara de Cuentas, declaró diciendo que una cosa es hacer declaraciones ante la opinión pública y otra es presentar una acusación ante un juez, haciendo clara referencia al procedimiento llevado a cabo el día de ayer por la Procuraduría Especializada
contra la corrupción administrativa, PEPCA. Esta fue la primera posición oficial de él como presidente de la Cámara de Cuentas. Y bueno, ahora vamos a ver qué va a pasar, porque él dice que hasta ahora no le han llamado para un procedimiento formal. Sí, de hecho salió la información de que ellos estaban reunidos planificando cuáles iban a ser las próximas acciones después de este allanamiento. O sea que... Tú sabes que uno de los representantes legales del Pleno de la Cámara de Cuentas afirmó que el Ministerio Público se extralimitó con el allanamiento del pasado lunes realizado a la mencionada entidad. Sus palabras fueron: yo entiendo que en gran parte ha habido, en gran medida, una extralimitación en dos sentidos. Primero, que la Cámara de Cuentas ha entregado consecutivamente la documentación que se le ha solicitado. Y segundo, que no nos queda claro a nosotros que era preciso un allanamiento. Así lo indicó Eduardo Jorge Prats, que es uno de los representantes legales. Entonces hay unos temas ahí que tendrán que explicar. Lo que sí dicen de parte de la justicia, del Ministerio Público, es que aunque se le entregaron los documentos, habían sido maquillados. Entonces lo que ellos necesitan son los datos reales, y por eso fueron tan drásticos a la hora de intervenir la Cámara de Cuentas. Lo cierto es que ese caracol está caminando. Los nombres ya yo te dije. Se me olvidó enviarles un meme que puso el querido fotógrafo Juchi Persobe de cómo se va a llamar el próximo operativo, si va a ser el salpicón. Ay, Mira, y algo que no tiene nada que ver con esto, pero sabes que vamos a tener que inventarnos aquí un bumpercito ahí para lanzarlo durante el programa, que anuncie, por ejemplo, o el personaje de la semana, o el personaje ausente de la semana, o el personaje ausente del mes. Y adivinen quién se ganaría ese último. ¿Cuál? ¿El del mes? ¿Quién? Ustedes saben el personaje ausente del mes. Ay, Sobre todo para los padres que quieren que Ah, sus hijos vuelvan a clase. él ha estado ausente, sí, pero aquí estuvo muy presente. El que según Karina no está haciendo Oye. su trabajo. Pero aquí ha estado muy presente. Oye, yo comencé aquí dando mi opinión. A mí se me acribilló cuando lo dije, las llamadas, ustedes, bien. Y ahora como que todo esto como que ustedes están transformados. Gloria a Dios y al Espíritu Santo. Pero mira, cuando yo me refería a lo del trabajo, yo lo dije por múltiples razones, incluyendo, primero, la de escuchar a los padres, y segundo, señores, yo vivo al lado de un preescolar y yo veo lo que pasa en el preescolar, yo veo cómo van todos los días los niños al preescolar. Entonces, o todos toros o todo vaca, como dicen por ahí. Todo toro o todo vaca. Claro, las reglas se tienen que aplicar para todos. Bueno, Deberían, pero no quieren oír. ¿Qué hacemos? lo cierto es que estábamos hablando del personaje ausente del mes y nos referíamos al ministro de Educación, Roberto Fulcar. Roberto Fulcar dice que anunció hoy no fui yo, Alex. que Fue Karina, gracias. Mira, Lorena. el ministro Fulcar anunció hoy que los profesores serán del segundo grupo en la cadena de vacunación. Y esto es algo que nos ha sorprendido hoy, no porque no lo merezcan, me imagino que lo merecerán, pero esto no estaba dentro del plan original de vacunación que se presentó. Tú sabes que yo tenía entendido la primera vez que escuché sobre el orden, que los profesores iban luego del personal médico por el mismo tema de cómo se exponían cuando estaban en clases, y que esto iba a dejar ya de ser una excusa, era lo que yo entendía. Pero sí es extraño que sea el mismo Ministerio de Educación que no ha propuesto que se inicien las clases, que quiere que vacunen a los profesores. O sea, ahí Bueno, sí que no se la compro. O sea, no estoy entendiendo cuál es el razonamiento que están siguiendo, pero yo los felicito. y saludos a nuestra amiga Diulca. Yulka Ay, Pérez, directora de comunicación del ministerio. Está bajada. Mira, le ha tocado un momento de la historia con muchísimos retos, pero yo sé que ella puede con eso y con más. Claro que sí. Y entonces seguimos con otra información, en el caso de Isa Conde, que habla sobre los grupos minoritarios que impiden la firma del pacto eléctrico. Ay, señor, el pacto eléctrico yo lo tengo colgado en el corazón. Tengo años luchando porque se consiga, y mi principal preocupación es porque ese pacto eléctrico se supone trabajaría en pro de las energías renovables. Pero ese pacto eléctrico que tenía un cronograma, que iba a acabar en tanto, mira, nada, un desastre. No están en eso. No, lo que hice en este caso, el exministro de Energía y Minas, que no logró se firmara, que estos grupos minoritarios que han obstaculizado que se firme el pacto nacional,
para los resultados beneficiosos del sistema actual. Lo que pasa es que hay que ver esos grupos minoritarios que él le quita esa importancia, hay que ver si son los que están defendiendo realmente los intereses del pueblo y esas otras opciones de energía que nuestro país no quiere abrir las puertas. O sea, yo sé que hay un cambio en ese sentido porque lo hemos visto muy constante al presidente Luis Abinader deseando que haya nuevas formas de producir energía en un país que es tan rico en recursos naturales. Vamos a ver entonces si ahora se pueden sentar a la mesa y pueden llegar a un feliz término, pero entonces ahí esos grupos minoritarios estarán felices y los grupos mayoritarios, ¿cómo estarán? Lo cierto es que esa declaración es como loca también, porque no son tan minoritarios si tienen el poder de impedir la firma de un pacto eléctrico. Está como, esa palabra minoritario está como de moda ahora. Vamos a una pausa, señores, y en breve volvemos con más. No se diga más.